Gracias, Miguel Ángel, un día más. Nada, un abrazo, hasta luego. Bueno, seguimos mirando al mercado de renta fija. Ya saben que hoy otra vez vuelve a salir el dinero de los bonos de Estados Unidos, bonos soberanos. Vuelve a subir esa rentabilidad, superando ya el 5% en el bono a 30 años, que ya es decir que durante 30 años Estados Unidos esté pagándoles un 5% de rentabilidad anual de intereses todos los años durante 30 años, que ya es bastante. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues que tenemos, por ejemplo, al gigante asiático, por otra parte, siendo protagonista en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues simplemente que hoy China ha publicado su dato de PIB. Se esperaba que el dato de PIB fuera del 4,5%, no ha sido así. La sorpresa ha sido grata, ha sido positiva, 4,9%, cerca del 5% de objetivo de crecimiento. Bueno, podría parecer un dato positivo, pero fíjense porque si nos fijamos también en un dato de PIB, que no es el que publica normalmente el gobierno de los Estados Unidos, sino el dato de PIB que estima la Fed, el famoso GDP Now, nos estaría invitando a pensar que la economía de Estados Unidos puede crecer incluso más que la de China, que ya es decir, Javi, cuéntanos más detalles sobre esa comparación que se estaría haciendo entre el dato que habíamos tenido de China y la estimación que haría la Reserva Federal. Y Marta, la sorpresa venía de madrugada con China, que daba cuenta de ese PIB trimestral, un crecimiento que gracias a los estímulos del gobierno de Xi Jinping, de política monetaria, que ahora parece que están funcionando por parte del Banco Popular, han ayudado al país a crecer trimestralmente, a China un 1,5%, interanual es una ganancia del 4,9%. En cualquier caso, mínimamente lejos de esos 5 puntos porcentuales que ha estado registrando China de media durante los últimos 10 años, durante la última década. Restricciones COVID-0 desmanteladas con la inercia de una recuperación económica que se apoya en la producción industrial y en las ventas minoristas. Son los dos subíndices que más han repuntado en el último trimestre. El paro en las zonas urbanas recorta hasta el 5%, pero sin embargo el crecimiento ha sido más lento que el 6,2% que vivimos el trimestre pasado. El caso es que poco a poco las cosas están cambiando en la titubeante recuperación china y por ello parece que cambian los pareceres de la gran banca de inversión. Lo vamos a ver en pantalla en apenas unos instantes. Vamos a ver las proyecciones que se hacían por la gran banca de inversión hace unas semanas y la que se hacen ahora, cómo ha cambiado de manera radical este indicador. JP Morgan, Citigroup, Nomura han elevado sus pronósticos de crecimiento económico para China y proyecciones sobre la mesa de JP Morgan, que eleva previsiones del 5 al 5,2%. Nomura es algo menos optimista, partía del mismo punto, 5 puntos porcentuales, pero ahora ve un leve alza de una décima hasta el 5,1%. Y Citi, sin embargo, se envalentona hasta hablar de un repunte del 5,3% para cierre de 2023. Y esto después de que justamente el salmón, el que va contracorriente, sea Goldman Sachs, ha cambiado de parecer y recorta pronóstico al 5,3%. Antes hablaba de un 5,4%. Estímulos económicos que, sin embargo, sí que prevén que todas mantengan el tipo de cara a los próximos trimestres. Por su parte, UBS revisa al alza proyecciones y es el más optimista, del 4,8 al 5,2. Algo parecido es lo que hace Morgan Stanley. Sin embargo, el débil crecimiento del PIB nominal, que incluye los efectos de la inflación, sugiere que las ganancias y las perspectivas de futuro, sobre todo, seguirán siendo un obstáculo en el camino hacia la recuperación de la inversión privada. Esto apunta a la necesidad, por un lado, de intensificar estímulo y, por otro, de que las reformas defiendan decisivamente un ciclo de deuda-deflación. O esta es al menos la opinión de los analistas de Morgan Stanley. Parece así factible el objetivo del 5%, y la necesidad de menos estímulos políticos y monetarios en lo que viene. Comparativas que, en cualquier caso, en muchas ocasiones son odiosas, pero como decías, vamos a poner el ojo en la otra parte, en Estados Unidos. El modelo GDP de la Fed Now lo que deja sobre la mesa es que Estados Unidos, vamos a ver si lo podemos ver en pantalla, podría terminar el año creciendo incluso más que China. La última actualización dice que podría repuntar la actividad un 5,4%, 3 décimas más que hace ahora una semana. 10 años en los que el crecimiento de Estados Unidos y el de China ha sido completamente dispar. Por un lado, el gigante asiático, que ha llegado a repuntar en los últimos 10 años, desde 2012 al 21, acumular un crecimiento del 75% de media en la última década. Ha llegado a crecer sobre los 5 puntos porcentuales. Estados Unidos lo ha hecho en el entorno de los 2 enteros, pero lo están viendo ustedes en pantalla, ese diferencial de lo que se estima y de lo que habla la Reserva Federal. Un GDP Fed Now que lo que habla es que Estados Unidos podría crecer por encima del 5%. 5%, 5 puntos porcentuales, que es el avance que ha registrado China de manera media durante la última década y que contrasta muy mucho con lo que se está registrando ahora para el gigante asiático en estos trimestres y con las estimaciones sobre todo de la banca privada, que se ha vuelto más optimista, sí, a excepción de Goldman Sachs,
pero que deja sobre la mesa que apenas se va a llegar al crecimiento del 5 de media, se va a quedar sobre el 4,9. ¿Quimera o realidad que Estados Unidos crezca más que China? Los resultados de la última década hablan de una quimera, las proyecciones dicen que podría convertirse en una realidad. Bueno, pues lo veremos. De momento lo que sabemos es que los datos oficiales que nos da el gobierno de los Estados Unidos no apuntan a ese 5% de crecimiento. De momento sería una estimación simplemente de la Fed Now, del GDP Now, de la Reserva Federal. Javi, muchísimas gracias. Enseguida vamos ya a repasar cómo se avecina ese cierre de los mercados financieros con la ayuda de XTB, pero antes